¿Qué emoción toca? No. ¿Quién ha venido a las tres? Bueno, a las dos anteriores. ¿Aurora ha estado todas? ¿Tú, Dana? No, no sé. ¿Mande? ¿Estuviste en ansiedad? Tú, es la primerita, ¿no? Todos los demás hemos estado, ¿no, César? Ok. Bueno, pues el día de hoy toca la emoción del enojo. ¿Quién de aquí es enojón? George, que está señalado. Entonces, a ver, levanta la mano así, ¿quién se considera así que es bien enojón? Ok, bueno, pues el día de hoy esta emoción sí es, pareciera que es bien fácil de identificar, ¿no? Pero realmente es muy complicada porque sí trae, digo, al menos de las dos anteriores que hemos visto, esta en específico sí es un poco más delicada, sí está en una línea muy delgada, que si la cruzas, bueno, pues ahorita vamos a ir viendo poco a poco qué efectos pueden llegar a tener. Entonces, bueno, ¿qué es el enojo? ¿Alguien sabe más o menos el significado de esa palabra? ¿Qué es el enojo para ti, César? Un sentimiento de Irritación. ¿Qué más? A ver, los que se consideran enojones. ¿Tú, Aurora? ¿Quién más? Para ti, Lito, ¿qué es el enojo, Lito? una falta de autocontrol. Falta de autocontrol. Ok, bueno, el significado es sentir aversión, repulsión o disgusto hacia algo. Y es por eso que a veces el enojo se llega a confundir con la ira, ¿no? Y al final van de la mano. ¿Qué es el enojo? Bueno, más ahorita es como que la definición así de disgusto o repulsión, ¿no? Pero ya una definición más enfocada a la emoción del por qué reaccionamos de esa manera, es una reacción emocional ante algo que consideramos injusto, molesto o frustrante, que es algo parecido a lo que dijo esta Aurora. Entonces, bueno, vemos que esa parte del enojo, al menos en la injusticia, en la molestia o en lo frustrante, pues todavía es algo moderado, ¿no? Es algo que todavía se puede controlar. Entonces, ¿qué sigue después de ese enojo que no podemos moderar? Bueno, ya entra la ira. ¿Y qué es la ira? Pues es un enojo intenso que genera un impulso de atacar, gritar o desquitar. Pues obviamente aquí ya estamos hablando de una intensidad más cañona que un enojo normal, ¿no? Porque obviamente podemos tener enojos muy pequeños, muy cortos, la duración es muy corta, ¿no? Pero ya hablando de ira, que ya nos habla de un impulso de atacar, de desquitarte. Por ejemplo, ¿a alguien de aquí le gusta desquitarse? Si te llegan a hacer algo, buscas la manera de cómo desquitarte, y estamos de acuerdo que no es en el momento, estamos de acuerdo, sino que te pones a planear, empiezas a buscar el momento indicado, y es por eso que la duración de la ira o de ese enojo intenso es más prolongado, o sea que dura mucho más. Entonces, ustedes creen, ahorita Cami decía en un principio, ¿no? Cuando explicaba lo de que era una emoción, ¿ustedes entonces creen que el enojo entra en esta parte de que sea bueno y sea malo, o que no es bueno ni es malo? Yo siento que sí es bueno, es necesario en algunas ocasiones, porque es como todas las emociones, es como el
por ejemplo, ahorita, si yo les digo, Carlota, ¿por qué es malo el enojo? Es mala porque a veces no se puede controlar. No se puede controlar. ¿Por qué es malo, Macho? Sí, más o menos a lo que decía ahora, porque a veces puede llevar a hacer cosas que no puedes controlar. ¿Y por qué es bueno? Porque te ayuda a no guardarte las cosas. Te ayuda a no guardártela. Pero entonces, si hablamos de que pierdes el control y no te guardaste las cosas, entonces es bueno. Es que, bueno, la palabra dice enojarse, pero Ajá, ¿no? airarse o que te dure mucho ese sentimiento, así como decías tú, o sea, te lo guardas Ajá. y ya estás maquinando muchas cosas. O sea, así se da, es algo natural esa emoción. Ok, Cami. Pues yo creo que es bueno porque, digamos, ya en un descontrol sí es malo, pero es bueno cuando nos ayuda pues a poner límites en algunas situaciones, porque si no existiera esa emoción no pondríamos límites. Ajá. Bueno, ahorita veíamos la definición, ¿no? Que habla de que tienes esa reacción por alguna injusticia, alguna amenaza o alguna frustración. ¿Estamos de acuerdo? Que entonces en ese lapso pues estamos viendo que pues es bueno, ¿no? Porque al final pues estás reaccionando. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos tenido una injusticia? O sea, por alguna razón, si tienes un hermano pequeño, ¿cuántas veces no te han regañado por el Ismael? Por culpa de Ismael. Y esa es una injusticia, es un enojo por una injusticia, ¿estamos de acuerdo? Porque pues, si yo no hice nada, él fue el que lo hizo, ¿no? Y creo que a todos nos ha pasado, en el trabajo, en la escuela, típico que te llaman la atención o te regañan o te castigan a ti y tú no hiciste nada. Entonces, ese es un enojo por una injusticia, ¿no? Entonces, bueno y malo el enojo. Cuando se reprime, puede generar resentimiento o somatización física. Bueno, en este lado vemos que pues, es malo, ¿no? Es malo porque nos está causando un resentimiento. Cuando se desborda, que es algo que ahorita se puede relacionar con lo que ustedes están diciendo, ¿no? Que se pierde el control. Estamos diciendo que se está desbordando, lo dejamos ya fluir y lo que sea. Pero entonces, ¿a qué grado podemos llegar cuando se desborda ese, ¿no? O sea, ahorita no sé si ven noticias ustedes de repente o ven videos en la calle. O sea, tú ves un video en la calle de una persona y un carro se le metió a otro carro y se enojaron y empezaron diciéndose de cosas y después empezaron golpeándose y ya después de tanto enojo, tanto que se desbordó esa emoción, ya después te enteras que esa persona terminó matando a golpes a la otra, ¿no? Y es algo, ahorita que los vi, unos se quedaron así como, ¿te acuerdas la clase de puberes que les dije eso precisamente del enojo también? Que todos estaban así de, ay, pues sí, o sea, realmente un enojo que se desborda puede llegar a eso, puede llegar a la violencia, a la destrucción y después a la culpa. ¿Por qué? Pues porque reaccionamos y decimos ni siquiera pensamos lo que decimos y hablamos por hablar, escupimos lo que teníamos que escupir y ya después nos ponemos a pensar de che, sí la regué, no tuve que haber dicho eso, o yo sabía que ese tema no lo tenía que haber tocado y ahí voy de tonto y voy y lo hago y lo digo. Y cuando se canaliza adecuadamente puede convertirse, en esto ya vemos el lado bueno, se puede convertir en energía para el cambio, la defensa o la autoafirmación. O sea, es algo chido. Yo creo que todos hemos sentido eso cuando nos llegamos a enojar por una injusticia, por una frustración, lo que sea, pero ese enojo sirve como una energía para decir no. O sea, sí, la regué, sí esto, pero ¿sabes qué? Mira, con mi enojo y lo que quieras, me voy a esforzar, voy a hacer más. ¿Para qué? Para terminar. Una puede ser para demostrar, ¿no?
demostrar que esa injusticia era incorrecta, que tú no eras así o que tú sí sabías hacer eso. Y terminas demostrándose, termina habiendo un cambio real, un cambio bueno en ti que se terminó produciendo por el enojo, por ese arranque, por ese impulso. Entonces aquí ya podemos ver que sí realmente hay, era lo que les decía al inicio, sí hay una línea delgada en el o me voy a la violencia y a la destrucción, o lo hago para generar cosas mejores, o lo hago para la defensa, ¿no? Porque muchas veces es eso, el enojo, hay algo, ahorita a lo mejor voy a decir muchas cosas y van a decir, pero es que eso se relaciona con otra emoción, es que eso ya es miedo, ¿no? O eso ya es ansiedad. También hay que tener en cuenta esas emociones compartidas, se llama emociones compartidas. ¿Por qué? Porque obviamente empezamos con un miedo, empezamos con un temor, y ya el impulso o el arranque, esa emoción se termina combinando y ya se termina convirtiendo en un enojo o en una alegría. Así, por eso les digo, ustedes si se ponen a pensar o a ver, pensar en lo que ustedes vienen haciendo, o al momento que se manifiesta alguna emoción, ya después vemos que ya se está mostrando otra, ¿no? Entonces, bueno, vamos a los tipos de enojo. ¿Cuáles son los tipos de enojo? Que obviamente es dependiendo la intensidad, su causa y la expresión. La irritación. ¿A quién de aquí se irrita por absolutamente todo? Sí sabemos qué es la irritación. Respuesta leve ante una molestia o frustración menor. Por ejemplo, cuando algo no sale como esperabas. ¿Quién se irrita cuando no le salen las cosas como esperaba? Lo mínimo, o sea, mujeres cuando cocinan algo y no les sale el arroz, no sienten irritación. ¿Qué? ¿Cómo debe? ¿O no? ¿Mande? Tal vez sale el arroz. Es que vi que hablaste. No, es que estaba diciendo lo mismo que mujeres. Bueno, a ver, Antonio, ¿tú qué cocinas? Sí, claro. A ti te sale perfecto el arroz. Por eso no le pregunté a Antonio, porque Antonio cocina excelente. Yo sé que Antonio es el que cocina en su casa, por eso. Entonces, ¿quién de aquí se irrita por absolutamente todo? O bueno, sabemos que es la irritación, ¿no? Si dices, por cualquier cosilla, por ejemplo, ¿a quién le irrita luego estar así, que vas a un lugar y hay un montón de gente? Ay, no manches, ya es así. Ay, ya te irritaste, ya es así de, ya mejor me quiero ir a mi cuarto porque ya me irrité por absolutamente todo. Ok, la frustración surge al no poder lograr un objetivo o deseo. Resentimiento. ¿Quién de aquí es resentido? Como dice la palabra, resentido. ¿Nadie es resentido aquí? ¿No? Enojo prolongado que se guarda con el tiempo, ¿no? Nadie guarda enojo por algo, por una persona. No, antes a lo mejor. Ya no. Así es. ¿Cólera o ira? Cólera. ¿Explosión intensa o momentánea? Antes también. ¿Quién tiene eso? ¿Nadie? No, tú no. Tú no das cosas así como de cualquier cosita ya te pones a gritar o te pones a aventar las cosas, ¿no? O sea, todos en un principio dijeron que sí tenían enojo y ahora llevamos todas y ahora resulta que nada más irritan. ¿No tienen ira, no explotan? No actuamos impulsivamente cuando de repente ya estás así con algo y ya termina. Estás esperando que alguien te conteste o algo y como nadie te... ¡Ay, ya! ¿Sí? A mí me encanta hacer eso. Indignación. ¿Quién de aquí le gusta hacerse el digno? Indignación, enojo moral ante una injusticia. Bueno, esta todavía, el ejemplo que trae pues es
malestar al ver algún abuso o alguna corrupción. Creo que aquí todos, pues ahí sí decimos, no manches, la neta sí por ejemplo, a mí que me salen TikToks luego de todos los impuestos que quiere poner la presidenta con A y todo eso, y no manches, pues sí molesta porque dices, o sea, ya está por todo, te quieren cobrar, no manches, ¿no? Entonces esa es una indignación. Entonces, bueno, ahorita tienen una hojita y como pueden ver es un semáforo. Todos sabemos que es un semáforo. Ok. Bueno, pues con estos ejemplos que ahorita dimos, con estos tipos de enojo, irritación, frustración, resentimiento, ira e indignación, ¿lo tienes? Pásale a Tony, por favor. Ok, entonces vamos a empezar a pensar en cosas que nos molestan, cosas que nos irritan, cosas que nos causan frustración, y vamos a ir escribiéndolas dependiendo al grado del enojo, por así decirlo. O sea, por ejemplo, si dices, ay, pues la verdad a mí me irrita un poco la gente, ¿no? Un ejemplo. Pues entonces lo vas a escribir cerca del color verde, ¿no? Que digamos es leve, ¿no? Pero, por ejemplo, si a ti te super irrita estar con la gente, pues entonces vamos a ponerlo en el color rojo, que es como para identificar ahorita que ustedes identifiquen qué tan intenso es el enojo que podemos llegar a sentir. Y obviamente los grados. Entonces, si ahorita se les ocurre, vayan escribiendo. Y ahorita, mientras van pensando y van escribiendo, vamos sacando más ideas. Por ejemplo, George, ¿a ti qué te molesta? Cuando el internet está bien lento. A ver, por ejemplo, ahí, internet lento, pónganlo en el color que a ustedes lo consideran. Sí, porque no manches, o sea, depende de qué estás haciendo. O sea, a mí me pone mal en rojo cuando estoy jugando y se va el internet bien lento, se traba tu muñeco y te molesta, o sea. Pierdes. Y pierdes, ajá. A ti, Dafne, ¿qué te molesta, Dafne? Ustedes sigan escribiendo, o sea, creo que todos nos conocemos perfectamente. Y vámonos a cosas simples, por ejemplo, que no te contesten un mensaje. ¿Cuánto te molesta que no te contesten un mensaje? ¿Cuánto te molesta que te dejen en visto? Que no me manden la lista de alabanza. ¿Cuánto te molesta que no te manden la lista de alabanza? Eso es nada más para George. Y entonces vayan escribiendo a qué, ¿qué más? ¿A ti qué te molesta, Dalia? ¿Qué te enoja? ¿Qué te llena de ira? No importa que sea un ejemplo de tu esposo, no importa. Sí, o sea, que no laven los trastes, que ahorita yo escucho mucho el ejemplo de las mujercitas casadas, que no tienda su toalla mojada. ¿A quién le molesta que dejen la toalla ahí hecha bola en la cama? Entonces todo eso vayan escribiendo, o sea, realmente, porque sí hay muchas cosas que nos causan malestar. A ti, Cami, ¿qué te causa ira, por ejemplo? ¿A mí? Pero ira, o sea, refiriéndonos a ira, ¿qué te hace explotar? ¿Qué me hace explotar? Que me hablen con un tono mal. ¿A quién le gusta que le hablen feo? ¿A quién le molesta que le hablen A mí me feo? hace más eso. Entonces vayan escribiéndolo en dónde. A ti, Antonio, ¿qué te molesta? ¿Qué te enoja? Que cuando estoy jugando me digan ponle pausa o que ¿A quién le gusta que lo interrumpan? ¿Quién le molesta que lo interrumpan cuando esté haciendo cualquier actividad, no solamente un juego? A ti, Elia, ¿qué te molesta? Que no me dejen dormir o me despierten. Que no te dejen dormir o que te despierten. Que no la dejen dormir ¿A quién le molesta que no lo dejen dormir sus 12 horas? Escríbanlo ahí. ¿Qué más? A ver, ¿qué más se les ocurre? Cuando te mastican con la boca abierta.
Es que ya vieron, o sea, son ejemplos muy simples, muy burdos, pero yo también cuando voy a un puestecito, un local y hay gente masticando con la boca abierta, ciérrala. Digo, ya que si un día llego a ir a Japón, pues es diferente, ¿verdad? Porque ahí mastican con la boca abierta, si no se ofenden los cocineros. Dicen que la comida está fea. Exactamente, y se ofenden y ya no te quieren cocinar más. Pero no estamos en Japón, entonces no. ¿Sabes una que me molesta cuando te exigen la propina? Cuando te exigen cualquier cosa. Pero te dicen sobre todo la propina. Bueno, pues si te exigen la propina. ¿A ti alguien qué te molesta? ¿Qué te enoja? No importa que sean ejemplos de tu esposo, hay ejemplos. La gente que camina lento. Que la gente camine lento, ganas de patearlos o pisarlos para que se les salgan los zapatos. La gente que se pone en la puerta del metro. Ay, no, esos como los odio. Y eso que no uso el metro. ¿Quién usa el metro de aquí? ¿Y a poco no está? Es bien molesto cuando te vas a subir y van con su mochilota y se quedan ahí parados en la puerta. Así de, ¡quítate! Y está todo el pasillo libre. Bueno, pues ahí sí se les ocurre, ahí siguen escribiendo, ¿no? Entonces, bueno, ya vimos el significado, ya vimos por qué es bueno, por qué es malo, ya vimos los tipos. Ahora vamos a estudiar cuáles son los efectos físicos que tiene una persona que se la vive enojada o que tiene enojos constantes. Por eso les digo, o sea, yo soy una persona que quien me conoce sabe que así soy, que me gusta enojarme por todo, ¿no? Ok, estos son como los primeros síntomas que uno empieza a sentir cuando está enojado, ¿no? Que el ritmo cardíaco. Aumenta el ritmo cardíaco y la presión arterial. Se libera la adrenalina y el cortisol, que son hormonas de qué químicos? Del cortisol, del estrés. Del estrés. Exactamente. Empezamos a liberarnos. Por un lado dices, pues, está bien porque te estás liberando estás liberando esa hormona del estrés. Tensión muscular. ¿Alguien de aquí sufre así un montón de dolores que te duermes y despiertas y parece que te dormiste con el cuello todo chueco y ya te ves y ya traes todas unas bolotas en el cuello, en la espalda? Bueno, pues entonces quiere decir que tenemos mucho enojo. ¿Por qué? Porque entonces sentimos la tensión. ¿Cómo lo vamos a identificar o en qué parte se ve reflejado más esa tensión muscular por el enojo? En la mandíbula, en el cuello o en los hombros. Yo creo que ya si te duele la mandíbula es porque ya es un grado muy extremo, ¿no? Porque estás todo el tiempo la mandíbula toda apretada del enojo, ¿no? Respiración acelerada, disminución temporal de la digestión y sentimos calor corporal, enrojecimiento y sudoración. Entonces esos son como los síntomas leves, ¿no? Que hiciste un corajito y amaneciste medio chueco, medio cansadón, que te duele el estómago. Entonces todavía no está tan grave el asunto, ¿no? Pero cuando ya el enojo o vivimos constantemente en ira, sí pueden ser peores las condiciones físicas que podemos llegar a tener. ¿Alguien de aquí sufre de problemas digestivos constantemente? Así de que a cada rato pareciera como si comieras un montón de comida y te haría daño. ¿A nadie? La verdad. Así, sí. A mí luego, antes era más común, pero no manches, era algo muy constante, o sea, problemas digestivos. Entonces eso ya es algo muy grave, dolores de cabeza, musculares, trastornos del sueño. ¿Quién no duerme aquí por estar pensando en qué le vas a decir a esa persona si te la llegas a tomar? O en ese enojo o en ese capítulo y no duermes y ese sueño está todo trastornado. ¿Nadie? Ok.
Y la última y la más grave es la hipertensión crónica. ¿Qué es la hipertensión crónica, George? ¿Qué afecta? Vas a niños, ¿no? Corazón, ¿qué más? ¿Qué más es una hipertensión crónica? Cerebro. ¿Qué afecta? El cerebro. Te afecta el corazón. ¿Qué puedes llegar a tener por un simple corajito? Un infarto o una insuficiencia cardíaca. El cerebro. Accidente cerebrovascular. En los riñones puedes llegar a tener insuficiencia renal. Y en los ojos, bueno, podemos tener retinopatía. Entonces realmente ya podemos ver síntomas muy cañones que podemos llegar a tener y no creamos que es así como de, ay, pero yo nada más me enojo de una vez al mes. Pues a lo mejor sí, a lo mejor no te enojas mucho, ¿no? Apenas, pequeño paréntesis, hace meses mi hermana sufrió una parálisis cerebral por un enojo. ¿Y saben qué fue lo primero que me dijo? No, ¿saben qué fue lo primero que me dijo? Fue, ¿y a ti por qué no te das si tú te enojas más que yo? Si tú haces más corajes y a mí me dio. Bueno, yo tengo otra manera en cual liberarme. Gracias al Señor yo puedo venir aquí y entregarle todo y desestresarme con el Señor, con la palabra. Pero puede llegar a causar un enojo grave. Podemos llegar a tener un ataque de ira. O sea, más allá de lo que puedas llegar a hacerle a alguien externo, a otra persona, realmente es un daño y a lo mejor ahorita no lo vas a ver, no lo vamos a ver, pero ya vamos a ver unos 5 o 10 años después y ya vamos a empezar a ver esas consecuencias de, híjole, ya tengo mis problemas digestivos. No, pues es que ya sufro de vamos a estar como los abuelitos o como nuestros papás, ¿no? Ya sufro de la presión, a cada rato estarte tomando la presión y puede ser derivado pues, a ese enojo o a esa ira. Efectos mentales. Te distorsiona el juicio. Algo que comúnmente pasa con el enojo es que te distorsiona el juicio. Porque piensas que ya todo es personal, porque ya piensas que todo te lo hacen a ti, porque todo el mundo me ataca, porque nadie me quiere, porque ya en todo momento estamos a la defensiva y en todo momento nos sentimos bien amenazados. Ay, pues ya me vio feo, ay, es que no me saludó, y ya se empieza a distorsionar totalmente el juicio. Reduce la empatía. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya te vale lo que le pasa a alguien más. Si ya viste que a Juancho le pasó algo, un accidente, tú vas a estar, no, pues me da igual. No, pues qué bueno. Ya no sientes empatía por las demás personas. Incrementa la impulsividad. ¿Qué quiere decir? Que actúas sin pensar. ¿Cuántos de aquí actuamos sin pensar? Por cualquier razón. Ya me hizo algo, y voy y actúo, y voy y hago, y voy y digo. Estamos actuando sin pensar, sin por un momento pensar qué consecuencia puede llegar a tener. Y les digo, vuelvo al ejemplo de los accidentes que hay en la calle. O sea, ¿cuántas personas no matan al día porque por un impulso vas y se la haces de problema y esta persona, ¿qué crees? Traía una pistola. ¿Cuántos casos no ha habido así? Vas y haces algo y porque pensamos que nosotros la podemos, va a llegar alguien que puede ser mejor o que va a traer algo más o viene más gente, no sé, en ese ejemplo específico, ¿no? Pero obviamente pues, ustedes piensen en qué momentos actuamos sin pensar en esas consecuencias. Y bueno, el último genera culpa o tristeza, ya lo habíamos visto, ¿no? Que ya es un efecto que llega una vez que ya hicimos nuestro drama, que ya deshicimos, ya vuelve a llegar la culpa de ¿qué necesidad tenía de llegar a ese grado?
¿Y cómo lo vamos a relacionar entonces con la palabra? Y el versículo principal fue el que dijo Dalia. ¿Cuál fue el versículo de Dalia? Bueno, obviamente a lo mejor no te sabes la cita, pero airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí la palabra salud. Aquí la palabra es bastante clara. O sea, sí te dice, o sea, el Señor sí nos da el chance, ¿no? De enójate. Está bien que te enojes, es una reacción natural. Porque al final, les digo, si volvemos a la definición, es una injusticia. A lo mejor te molestaste por una injusticia, al menos en tu parecer. No sabemos de la otra persona o realmente qué fue lo que sucedió. Pero, ¿qué es lo importante aquí? No pecar. Y en todos los sentidos, porque puedes pecar tanto en pensamiento, tanto en palabra, como en acción, ir y hacer. Entonces dice, sí, o sea, enójate. Te permito que te enojes. Pero que no llegues a ese pecado. Y el ejemplo, obviamente no va a haber otro personaje, una persona más que se ajuste mejor a este carácter que nosotros debemos de buscar, porque al final era parte de su carácter como maestro, como hijo de Dios. Es Jesús. ¿Jesús se molestaba? ¿Sí se molestaba o no? Sí. Yo sé, me parece el seguimiento, ¿no? Que cuando el pastor dice eso, que mucha gente se molesta y a lo mejor va a haber mucho. ¿Cómo está diciendo que Jesús se enojaba? ¿Se enojaba o no? Sí. Dígalo fuerte para que se escuchen los. ¡Sí! ¿Qué es el? A ver, díganme un momento en el cual se enojó Jesús. Cuando los encontró dormidos, Los encontró dormidos. También en el Templo. ¿Qué pasó en el templo, Dalia? Sí, o sea, nada más así. Pues se enojó al ver que hacían mucho comercio. Ajá. Y pues ahí sí el Señor se molestó. ¿Y qué llegó y hizo? Así prácticamente llegó, porque estaban vendiendo fuera del templo y así yo me imagino hacia Jesús, que llegó y agarró las cosas de la mesa y ¡pum! Y les volteó todo. Pero, entonces ahí vemos que el enojo, ¿por qué era el enojo? Porque pues era Porque la era casa para- de Dios. Ajá. O sea, ahí Jesús lo que sintió primero fue indignación. Dijo, o sea, ¿desde cuándo mi templo se utiliza para esto, no? Entonces llega y se molesta y vámonos, ¿no? O sea, ¿qué hizo prácticamente? Limpió el lugar. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo algo injusto en un lugar santo, en un lugar sagrado. Entonces, por así decirlo, vamos a decir que pues, era justificado, ¿no? Ahí entra la parte de la definición. O sea, Jesús se molestó, sintió un enojo, pues obviamente por eso, por la injusticia, por una indignación. Pero pues obviamente no llegó más allá de volcarle sus comercios. O sea, no llegó y no les dijo cosas, no los corrió, no nada. ¿Qué más les hizo? ¿Ande? Jesús con los fariseos. ¿Qué pasa con los fariseos? Porque yo creo que eran las personas que más lo hacían enojar, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿Qué llegó a pasar Juancho? Ahí Jesús con los... ¿Cuántas injusticias cometían los fariseos? Pues su corazón y su hablar lo irritaban mucho. Ajá. Y la palabra Marcos 3:5 es muy concreta, que dice: entonces mirándolos alrededor con enojo, eso se refiere a los fariseos, estaba viendo a los fariseos, dice, los miró con enojo y después entristecido por
la dureza de sus corazones. Ahí ya vemos la emoción compartida de que Jesús sintió en ese momento. Primero se enojó porque, imagínate, estaba viendo qué hacían, estaba escuchando lo que hablaban y se enojó al ver a su alrededor. Pero después, ¿qué pasó? Se entristeció. ¿Por qué? Porque imagínate, o sea, él veía los corazones duros. O sea, imagínate, era un enojo con frustración. Porque era, yo vengo y yo les digo y yo hago y yo les hablo y ellos están viendo cómo sano y no creen. No creen. Por más que hago, no me creen. Por más que les digo qué se tiene que hacer, qué se tiene que decir, les termina valiendo y terminan haciendo todo lo contrario. Ese era el enojo, era la frustración. Y les digo, termina convirtiéndose en una tristeza. Ese enojo se terminó volviendo una tristeza. ¿Quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús no se dejaba dominar por eso. Y les digo, ya ahorita Cami también daba el ejemplo de cuando se enoja, ¿no? Que les dice, oren, no se duerman, oren conmigo. ¿Cuántas veces se enojó? ¿Cuántas veces llegó a regañarlos? 3 veces. 3 veces regresaba y enojado, imagínate. Y al final es lo mismo, era frustración de, o sea, no manchen, no están viendo lo que yo estoy viviendo, no, porque no creo que Jesús llegaba así, ay, ya despiértate. No, llegaba frustrado porque él en ese momento, él ya estaba sintiendo lo que iba a pasar. Ya esos últimos minutos de oración ya eran así muy complicados, porque la carne, imagínate, la carne de Jesús temblaba. Pero a pesar de eso no lo dominaba el enojo. Siempre Jesús demostró responder con sabiduría y templanza. Actuar con sabiduría y templanza. Y esa es la manera en la que tú y yo debemos de trabajar también. Por eso les dije, no hay mejor ejemplo que Jesús. Porque Jesús no se dejaba dominar, porque Jesús tenía todas las de ganar, tenía los mejores argumentos. Cuando lo estaban golpeando, cuando lo estaban escupiendo, ¿qué hizo? Cuando estaba recibiendo los latigazos, ¿qué dijo? Cuando se estaban burlando de él, cuando le ponían su corona, ¿qué hizo? Nada realmente. Y eso habla de su templanza y habla de sabiduría. Hay veces que tú y yo llegamos a pensar que sabiduría es saber responder, saber ponernos a discutir y tener los mejores argumentos y esa es nuestra sabiduría. No, la sabiduría a veces también se ve en guardar silencio. Sí, tienes razón. No voy a pelear, no voy a discutir. Y es una forma de controlar ese enojo. Y ya para concluir, entonces, ¿cómo vamos a manejar ese enojo? Porque ahorita ya pudimos identificar, a lo mejor muchos sí escribieron muchas cosas, a lo mejor otros no teníamos ni idea, pero realmente es una emoción que todo mundo tiene. Bueno, todas las emociones, todas las tenemos. Pero el enojo, les digo, o sea, el enojo sí, al menos por el momento, de las 3 que hemos estudiado, pues sí es la más preocupante, la más delicada, si no podemos llegar a controlar. ¿Por qué? Porque podemos reaccionar con las demás personas, o en nuestro propio ser podemos
podemos ver las causas. ¿Cómo vamos a tratar de imitar ese carácter? ¿Qué necesitamos? Primero, reconoce la emoción. Reconoce tu emoción. O sea, realmente reconoce cuando estás enojado. Porque muchas veces a ti y a mí estamos enojadísimos y llegan y te preguntan, ¿qué tienes? Nada. ¿Cómo estás? Bien. A mí me pasa luego mucho con George, que llega y ¿cómo estás? Bien. Y ya me empieza a agarrar los ojos y yo digo, ¿por qué? Porque está viendo la tensión. Está viendo, ¿no? Entonces eso es reconocer. O sea, reconoce que realmente estás enojado. Porque digo, muchas veces nos dejamos y me llaman, no pasa nada, estoy bien. No, estás enojado. Discierne la causa. ¿Y cómo? ¿Cómo vas a discernir? Haciéndote una pregunta nada más. ¿Ese enojo que estás sintiendo realmente viene de una injusticia? ¿O nada más es por tu egocentrismo? ¿En qué sentido? En el para todo me ataca. Para todo me siento amenazado. Todo el mundo es súper injusto. Toda la gente está en contra de mí. Realmente ese enojo viene de una injusticia real, de algo que realmente está pasando en ti, en tu persona, o ya nada más es como para de X, de ay, sí, todos contra mí, ¿no? Controla la reacción. ¿Cómo vamos a controlar? Nosotros tenemos una herramienta súper eficaz para absolutamente todo, pero cuando estamos enojados muchas veces es lo menos, lo que nunca hacemos. Obviamente, una es el típico ejercicio de respirar, ¿no? ¿Cómo te vas a controlar? Los han puesto a respirar así de que estás todo bien alterado, de a ver, cálmate y respira, ¿no? Y ya. Y realmente funciona. Quien lo hace realmente funciona. Pero ¿qué le podemos agregar para controlar esa emoción? Orar. Orar y responder con dominio propio, que es algo que, vuelvo al ejemplo, que Jesús hacía, ¿no? Jesús tenía demasiado dominio propio para no hablar, para no discutir, para no llevar la contraria, simplemente tenía que hablar cuando tenía que hablar y cuando tenía que callar, porque él sabía que no tenía ningún sentido hablar, se callaba. Buscar la restauración y no destruir, porque es algo que lleva el enojo. El enojo en Cristo siempre busca sanar y no vengarse. O sea, realmente debemos de dejar a un lado esas venganzas, esos contraataques que podemos llegar a tener. Pero bueno, hasta la fecha seguimos teniendo esas ganas de vengarnos. A lo mejor el día de hoy tú todavía traes alguna venganza por ahí con alguien así como, ay, nada más, cuando tenga mi oportunidad, me las vas a pagar. Suena muy gracioso, pero pues es real. No sé si los que estén casados, cuando están casados, eso pasa. ¿Llega a pasar eso, George y Dalia? La venganza así como venganza como tal, ¿no? Pero contraataque. Sí, Es lo mismo. Pero Así es que de- para mí venganza ya es como modificar algo, ¿no? Ajá. Bueno, buscas desquitarte. Pues, Luego a veces no. si George hace o no O sea, hace. me enojo en el momento, sí, pero sí se me pasa, o sea, es como... ¿Tú, Anthony, Carlota? ¿Sí pasa eso del desquite? ¿No? ¿No pasa en ningún matrimonio? O sea, sí pasa, pero... Te estoy preguntando para irme preparando entonces, sí, porque ¿qué tal si yo llego con esa idea y estoy mal? O sea, yo sé de matrimonios que sí llega a pasar eso. Sí, el rey. Pues es que, pues sí, o sea, en un matrimonio de allá afuera lo ves. El hombre engaña a la mujer
¿Y qué pasa? Pues hay veces que buscas la venganza. O sea, sí me engañaste, pues oye, te voy a engañar también. O sea, es un ejemplo, pero pues sí pasa, o sea, al final, ¿no? Ok, entonces, imitar una de las formas o carácter de Cristo respecto al enojo, bueno, es buscar restaurar, a pesar de lo que te hayan hecho, del enojo que sientas, restaurar. Y la última, ya para terminar, entrega tu causa al Señor. Entrégale ese enojo al Señor. Entrega todo lo que te han hecho, entrégaselo al Señor. Y esa va a ser una de las mejores maneras de controlar ese enojo, que no se desborde. Entonces, ¿por qué no cerramos nuestros ojos?